9:45, en caso decían 10 menos cuarto. 9:45 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este día jueves. Vámonos de inmediato con más de esta interesante jornada informativa que tenemos y nuestros invitados. Antes, dar la información confirmada de la entrega al presidente de la República de la carta de renuncia del actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, aunque efectiva a enero, es decir, estará en este puesto hasta inicios del próximo año, cuando entonces abandona el puesto, el cual, es bueno recordar, ya pasará a ser integrado, pasará a condensarse esta institución pues en otra del mismo campo. En el gobierno de la mañana de hoy, gobierno de la Z101, vamos a continuación, ya habíamos tenido un invitado de un tema muy interesante y seguimos en esa misma línea, puesto que tenemos a un amigo, colaborador de la Z101 y un servidor público a tiempo completo, como es el buen amigo Pablo Ulloa, con quien vamos a hablar no solamente de todo lo que este año ha estado haciendo la institución, los temas de interés, los reclamos de la ciudadanía y por supuesto cómo ha ido evolucionando una posición que es bueno decir, Pablo ha hecho repensar a mucha gente el importante valor que tiene en democracia esta idea del defensor de los usuarios de las instituciones ante las falencias que pudieran tener las mismas. Buenos días, Pablo, bienvenido al gobierno de la mañana de la Z101. ¿Es verdad que te toca un porcentaje de lo de Soto? Sí. Bueno, por amistad y por afinidad puedo sacar fotos, puedo sacar, incluso le decía, primero decirle buenos días y feliz Navidad, y le decía fuera del aire a Mendoza que justamente el jueves pasado tuvo el vicepresidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, Eduardo Brizuela, sí, con el cual yo tengo una amistad desde el 2006 y fue, la persona dentro del equipo que le tocaba la responsabilidad de la negociación, independientemente que el último bloque, quien asumió fue el dueño del equipo. Porque, el cálculo estaba hecho entre 10 a 12 años para temas de rentabilidad, ya los 15 años y la garantía, más el bono. Ya es una decisión que la tiene que tomar el dueño de los cuartos, ¿no? Ahí no puede haber intermediación. Y yo sé que, por la propiedad del medio, lo lógico es que hablemos de la intimidad, de lo que es el defensor del pueblo, pero en términos real, ese contrato es un contrato que a todas luces se ve un contrato pasional. No es un contrato aritméticamente calculable, no tiene, incluso hay un libro muy bueno que es de fútbol, que a ti te gusta mucho, de economía, utilizando los elementos de economía justamente de Krugman para calcular el tema de los deportes. Y yo le deseo a Soto que sea Hall of Fame. Porque realmente nosotros necesitamos inversión extranjera a través de él. Yo creo que sería muy bueno que nosotros pudiéramos incentivar algunos elementos interesantes. Y creo que puede ser parte de la política pública debería hacerlo hace mucho. Del Estado Dominicano, entender lo que significa 350 millones de dólares al año que viene a República Dominicana a través de las operaciones de las academias, y cómo hay 82 millones de dólares que todos los eneros llegan a través de la firma de jugadores internacionales. Más lo que llega de los salarios, que incalculable. Si tú calculases todas las cláusulas de ese contrato, una lista interminable. Yo estoy seriamente pensando en ponerme a jugar pelota. Está tiempo. Por lo menos está tiempo. Para traerlo. Mira, estás en tu punto, en tu momento. En tu prime. Para traerlo al escenario justamente de la democracia, lo interesante sería ver cómo a través de políticas públicas nosotros a los migrantes, le hace a los dominicanos que emigraron, a lo que le llaman diáspora, que no me gusta llamarle así. No está mal, eso es dispersión, no significa nada. Sí, pero eso se utilizaba más en la Segunda Guerra Mundial en su momento. No, es más antes, de los judíos. De los judíos, por eso te hablo de la Segunda Guerra Mundial, porque justamente fue en el caso del Holocausto que lo utilizaron más. Ahora, dentro del punto de vista de las políticas públicas, sí, los dominicanos en el extranjero tendrían que tener, y Soto es uno, porque lo produce en Estados Unidos, tendrían que tener un mecanismo justamente que debiera de haber sido el Bandex, si hubiese tenido razón en términos operativos, que pudiera generar justamente inversiones sostenibles. Démosle la misma condición de que la inversión extranjera. Claro, pero eso sería una visión de Estado a futuro, claro, que es parte de lo que yo escribí, que Susana le agradezco su comentario de esta semana, porque es justamente el clamor que hace el defensor del pueblo, claro, viendo un sistema que a todas luces tenemos que pensar en una república a 2050. Eso es más importante que la remesa, lo que pasa es que es un tema impopular. Lo que pasa es que ahí entra... Pero es más importante que la remesa. ¿Cómo vemos la sociedad a 20 años, 30 años? ¿Y cuáles son las políticas públicas que tenemos que hacer? Porque la remesa es una demostración de la falta de oportunidad que existe en República Dominicana. Y eso no lo queremos decir. Para que hay un populismo con esa vaina. Dale, camarada. Pablo Ulloa,
Tú eres de lo que va a dormir en la suite esa especial que le dieron ahí a Juan Soto. Están todos los otros peloteros envidiosos. Todos los otros peloteros. Si llego a ver, va a poner un vallenato de Diomedes Díaz. Aaron Josh está por desatar una huelga en los Yankees después que ha visto eso. Pablo, tú acabas de completar una ruta por las provincias del país, evaluando más o menos la percepción de la ciudadanía, ¿verdad?, sobre el tema de los derechos humanos y todo esto. ¿Cuál es la conclusión luego de ese recorrido? Y otro tema, que vi una declaración, no parece reciente, parece el producto de un estudio que se hizo en otro tiempo, de la cantidad de presos preventivos que tienen hasta 5 años en la cárcel sin que se llegue a una conclusión en su caso. Bueno, entrando en la ruta de los derechos, y les reitero mi agradecimiento y mi amistad a cada uno de ustedes, incluyendo a Bienvenido. La ruta de los derechos ha sido una experiencia sumamente interesante, y te lo digo con humildad como ser humano, pero también como titular de una institución que tenía una deuda histórica con el pueblo dominicano. El Defensor del Pueblo, que tiene un carácter, un alcance nacional, le hacía falta poder viajar a cada una de las provincias del país para conocer su realidad. Nosotros hicimos una agenda de 8 actividades por provincia, que no solamente incluía lo que normalmente pasa, que conferencias, actividades en las escuelas, izamiento de la bandera, recorrido en las calles, sino que apostamos unas carpas en los parques centrales de cada provincia para poder aumentar la cantidad de reclamos, quejas y orientaciones. Y lo hicimos también con un apoyo estratégico de instituciones claves. Por ejemplo, para el tema de salud, nos vinculamos a SENASA y SENASA participó. El tema de pensiones y jubilaciones, la Superintendencia de Pensiones y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Lo que tiene que ver justamente con inversión y generación de empleo a través de iniciativa productiva, Promipyme estuvo presente, pero de igual manera generamos diálogos con grupos de interés. Las mujeres emprendedoras tuvieron un espacio en cada ruta, los jóvenes para ver la falta de oportunidades o la desvinculación que existe en la propuesta formativa de educación superior con las oportunidades de empleo de cada provincia, que es un problema grande que existe en República Dominicana. Los comunitarios tuvieron espacio con el Defensor del Pueblo, y además se hizo una conferencia que se llamaba Por el Bien Común, un liderazgo transformador, que se le invitaba a todo el liderazgo de la provincia, político de todos los partidos, social de todos los grupos, económico de todas las actividades, para poder tener en la gobernación o en las alcaldías, en los lugares que nos prestaban, justamente un espacio de poder promover un diálogo que sea constructivo en cada provincia, que permita la generación de planes de desarrollo por cada provincia. Incluso ahora esta semana firmamos el martes con todas las instituciones sociales de Hermanas Mirabal, específicamente las que están desarrollando programas de atención de víctimas de violencia, envejecientes, 12 instituciones, para poder sistematizar esa experiencia de éxito que ha tenido Hermanas Mirabal y poder tenerlo como un elemento del Defensor del Pueblo para poder entregar en cada provincia y poder hacer un plan para cada provincia. Una crítica del Defensor del Pueblo desde el punto de vista de las políticas públicas es la centralización que existe. Va a ser imposible el desarrollo territorial con un nivel de centralización como el que nosotros tenemos. Se supone que si existen gobernaciones, alcaldías y cargos electos como senadores y diputados, cada provincia debiera tener, con un mecanismo de centralización, los recursos suficientes para poderse desarrollar. Porque si seguimos dependiendo de ministros y directores generales que están en la capital para desarrollar las comunidades, los pueblos o las provincias, vamos a seguir en la misma concentración de la riqueza en puntos concretos, que son muy probablemente las 5 provincias de mayor densidad poblacional, porque la migración va a seguir y la frontera es un riesgo muy grande que tenemos, y aquí está Fernando. Indiscutiblemente nosotros tenemos que tener miradas más productivas. Por ejemplo, Codevi es una estrategia interesante que pudiera ser replicada aprovechando el Hope and Help que existen en Estados Unidos para el tema de la exportación, y Capellán ha dado muestra de que sí se puede generar empleos de calidad para dominicanos y para haitianos, pero también serviría como una válvula de escape para que nosotros no tengamos esta presión migratoria tan grande, sino que los empleos se generen allá en la zona, en el lado haitiano, y no que entren a República Dominicana como pasa en diferentes puntos que recorrimos. Indiscutiblemente la calidad de los servicios públicos ha descendido por lo que dicen los ciudadanos. Yo sé que estaba aquí un gran amigo, el director del 911, pero cuando revisamos las estadísticas del 911 ha descendido el nivel de calidad de satisfacción. En términos de salud, tenemos una baja cobertura en cuanto a la afiliación de los seguros, que eso permea justamente la calidad de vida del dominicano. Todavía existen muchos
viviendas con piso de tierra, que eso a todas luces es una insalubridad, y raya en la incongruencia cuando tú analizas un 5% de crecimiento en 40 años, cuando tú tienes unidades de atención primaria que no tienen un protocolo completo, porque los enfermos tienen que salir a hacerse los análisis, a hacerse la tomografía, a comprar medicamentos de alto costo. Y le pongo un indicador: de las 2.000 unidades de atención primaria que existe en República Dominicana, solamente 700 tienen farmacia del pueblo. Ese coeficiente te va a entender que la persona tiene que salir con un pasaje a comprar un medicamento que no va a ser genérico, sino de casa farmacéutica, lo cual incrementa su nivel de situación de precariedad de salud. Pero súmale que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, su medida de este año fue poner 12,000 pesos para medicamentos, cuando la ley plantea que es un porcentaje que le corresponde al ciudadano. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene retos. Por ejemplo, en el tema de la seguridad social, una reforma integral es necesaria, porque las pensiones que vamos a empezar a recibir en el 2028, 2029 y 2030 no van a corresponder con los salarios que ahora mismo se están generando. Podemos ser un Chile en un momento, pero también desde el punto de vista de salud tenemos que ser honestos. En un momento dado, en el 2007, se decidió hacer un catálogo de salud, cuando se hablaba justamente de que iba a ser un plan básico de salud. Por lo tanto, la salud en República Dominicana es una de las políticas públicas que más atención necesita. Si pasamos a la segunda política pública que plantea el estado de bienestar, es significando el artículo 7 de nuestra Constitución, con su Estado Social y Democrático de Derecho, y tú que trabajaste con el licenciado Atuey, entiendes la parte socialdemócrata de nuestra Constitución. Incluso ayer yo estuve en una actividad del Tribunal Constitucional que estaban celebrando el 60 aniversario de la Constitución Social, que fue la del 63. Te significa que desde el punto de vista educativo nosotros estamos mal. Estamos mal no solamente por los indicadores de lectoescritura y matemática, sino porque la infraestructura que se requiere para aumentar la cobertura está paralizada en una gran cantidad. Incluso la inversión que se ha hecho dentro de escuelas existentes en canchas de baloncesto, por ejemplo, está paralizada en una gran cantidad. Por lo tanto, eso hace que ese espacio del desarrollo integral del niño esté menguado, porque no tiene una oferta de tan extendida que permita justamente el aprovechamiento del tiempo de ocio, además de lo académico, sino que no tiene la infraestructura necesaria, como canchas o voleibol. Y nada más me tengo que trasladar a Barahona o a Nagua o a Samaná, que eran parte de los reclamos de los mismos directores de centro, donde izábamos la bandera y caminábamos. Pero cuando tú vas al tema de infraestructura o lo que es transporte, una de las actividades que más duro me dio fue ver una niña casi ahogándose en lodo por una carretera de 8 kilómetros aproximadamente, que está levantada, está presupuestada, pero no termina de ejecutarse. Estamos hablando de una provincia como Nagua, que es agroindustrial porque produce coco, que es turística. O sea, no estamos hablando de poblaciones lejanas, como pudiera ser de donde es Fernando, sino estamos hablando de justamente de áreas que 8 kilómetros de carretera le imposibilita ser productivo a un productor agrícola, pero también le imposibilita a los niños poder acceder a la educación. Para ponerte ejemplos palpables y que el público que nos escucha entiendan qué es los derechos fundamentales, porque a veces lo vemos muy etéreo, y los derechos fundamentales son las condiciones que me permiten desarrollarme como ser humano. Si vamos al tema de trabajo, incluso se lo comentaba fuera del aire a Susana, la discusión en República Dominicana no debiera ser cesantía o no, debiera ser salarios de calidad. No es posible que con 19,000 pesos, que es el salario promedio básico, nosotros queramos alcanzar una canasta básica que vale 45,000. Una pareja de esposos, un joven y una mujer se casan hoy y deben el doble sueldo de diciembre, porque no le va a dar el dinero. Entonces, creo que República Dominicana necesita políticas de redistribución de la riqueza más reales, menos concentración de la riqueza, y al mismo tiempo romper esa desigualdad y esa inequidad que hemos traído por 40 o 50 años. Porque la gran ventaja del defensor del pueblo es que su crítica es al sistema. No es a un partido, no es a un político, sino que es el sistema que tiene que ser más justo para todos y para todas. Pablo, nosotros hemos visto de manera reiterada, son tantos los trabajos que ha hecho la Defensoría del Pueblo en el aspecto de difusión de derechos, de investigaciones, de concertación, de diálogo, de intervención. Te hemos visto poniendo temas fundamentales desde una visión crítica, propositiva y también con profundidad, porque los temas aquí se quedan arriba. Existe ese señalamiento: no es posible una reforma al Código Laboral sin que alcance el sistema de seguridad social. Ha hecho investigaciones en las cárceles y demás. El CES está muerto. Esta administración
de alguna manera le dio de lado, le metió un catálogo de muchísimas reformas, se hizo un trabajo, trabajamos, representamos libros y libros y eso quedó en el aire. ¿Cómo te sientes tú? Porque tú estás, vamos a decir, asumiendo muchas funciones y muchas iniciativas que pudieran hacerse en el CES y tal vez se le diera más participación a los actores, pero no hay ese escenario de concertación y de diálogo. ¿Tú pudieras pensar en el nuevo año que entra, ver cómo se reanima para ver si nos sentamos en la mesa todos los actores representativos para facilitar la búsqueda de soluciones más concertadas? Mira, Susana, me encanta tu pregunta porque he escrito varios artículos relacionados con la falta de diálogo que existe ahora mismo en República Dominicana. Yo considero que nosotros tenemos una agenda que se ha paralizado y es el tema de las reformas, y esas reformas tienen que ir de la mano de una ley general o una estrategia nacional de desarrollo, porque cada gobierno puede tener una iniciativa o una visión de lo que es la educación, por ejemplo, pero tenemos que buscar indicadores de logro. Claro. Nosotros tenemos que tener claramente lo que una matriz que implique no solamente los objetivos, sino los indicadores, los medios de verificación, para poder analizar justamente esa República Dominicana que queremos. Creo que la profundidad del discurso político tiene que aumentarse y no podemos quedarnos en elementos pura y simplemente de la distribución de recursos sobre el asistencialismo, el clientelismo o pensar en candidaturas del 2028, cuando aquí hay una realidad del día a día que afecta al dominicano. Indiscutiblemente el tema de transporte, el tema de la seguridad, y fíjate que Rosendo me hacía una pregunta de los presos preventivos. Yo he sido crítico al decir que no puede haber una política de seguridad ciudadana en República Dominicana alejando las cárceles del sistema, porque el salario de los policías es importante, claro que sí. Formar a los agentes es importante, claro que sí. Ahora, si las patrullas no tienen tecnología, por ejemplo, una bitácora digital, no tienen cámara las unidades, no tienen cámara el agente, y las cárceles no tienen un cuidado adecuado como plantea la ley del 21 y tienen mecanismos de reinserción social con un concepto claro de la parte punitiva, pero también de la reinserción, es imposible que el sistema de seguridad social se dé como en un momento quisieron hacer el tema Giuliani. Pero uno de los elementos que hizo Giuliani fue un sistema que incluso es comercializable desde el punto de vista del uso efectivo de las estadísticas a los fines. Fíjate que nosotros tenemos mapas de calor, como le llaman ahora, pero para tener completo la seguridad ciudadana no es solamente lo apelativo al uso de la fuerza, sino implica lo social, y lo social no se genera con asistencialismo. El asistencialismo es un dinero que se quema, que se entrega y no tiene ninguna tasa de retorno, más allá que jugar con la dignidad del ser humano. Aquí lo que se necesitan son justamente políticas públicas que creen valor para el ser humano, y para eso la educación. Por ejemplo, hay una ley que queda pendiente en el Congreso del 2019, que es el Sistema Nacional de las Cualificaciones. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de cómo vamos a hacer que el sistema ITLA, Infotep, Community College, Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior vayan a un solo objetivo, que es la empleabilidad del ser humano o la competitividad como parte justamente de la creación de valor agregado? Nuestros empleados debieran tener otro tipo de ingresos, pero ¿por qué no lo tienen? Porque nos basamos en lo básico, en la parte de la maquiladora, en lo que tiene que ver con los operarios y no en la generación de inteligencia. El que tiene talento en términos intelectual piensa en migrar, pero también el que no tiene piensa en migrar. Entonces hay una fuga de capital social en este caso, o humano, que está muy marcada en la economía dominicana. Nosotros ahora mismo estamos disfrutando de un crecimiento, pero Chile tuvo convulsión, Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia han tenido convulsión. Si el defensor del pueblo llama la atención, es más que todo para tensar la sociedad y que veamos dónde están los huecos que se puede colar cualquier tipo de situación. Por ejemplo, la formación de los partidos políticos es algo que le ha llamado la atención al defensor, y ustedes han participado en actividades que hemos hecho con invitados internacionales, y es porque el defensor entiende que las estructuras que soportan la democracia son los partidos. Si los líderes políticos no tienen formación, no van a tener claridad de las políticas públicas que hay que tomar, y sin políticas públicas no hay traducción de la Constitución de la República, y sin eso no vamos a tener república. Lo que vamos a tener es un país muy probablemente similar a lo que pasa ahora mismo en Haití. No puede ser. Nosotros tenemos que tener una visión a largo plazo, una visión sostenida sobre la base de nuestra realidad. Y yo siempre pregunto, ¿cómo es posible que República Dominicana produzca el mejor cacao y no tenga el mejor chocolate? Estamos dejando justamente de tener una visión de creación de valor agregado. Cacao
tenemos una visión de progresión o progresista basado en qué? En exigir más derechos y no crear las condiciones económicas para poder redistribuir la riqueza. Y eso es un problema real que existe en República Dominicana por 50 años. Nosotros estamos creando grupos privilegiados que contienen toda la capacidad económica y social, y estamos dejando al lado a una gran masa que puede ser justamente la que reclame en algún momento más transparencia, pero más equidad, porque es verdad que la lucha a la corrupción es importante, pero siempre va a haber personas que van a querer tener lo mío ahora, y lo mío ahora implica transporte de calidad, salud de calidad, educación de calidad, un empleo, para no depender de un político que me haga un favor. Y eso es parte del clamor del defensor, cuando piensa en la democracia que está en nuestra Constitución. Sí, Pablo, tú has hecho, creo que la institución que más ha hablado, ha hecho estudios, ha abogado por el problema en las cárceles dominicanas. La situación pareciera que está en un punto ya que es insostenible. La Defensoría Pública hace 2 días dijo en un informe que de los 26.565 privados de libertad que tiene el sistema, 12.565 duermen en el piso. Eso es más, casi el 50% de los presos que tenemos en las cárceles duermen en el piso. Y de esos 12.565, la gran mayoría son preventivos. Es decir, cuando una persona está preventiva, todavía no ha sido juzgada por un juez y por lo tanto se presume que es inocente. Sí. Entonces, además se pudiera estar cometiendo una injusticia más grave aún, que un inocente esté viviendo sus días en la cárcel bajo esas condiciones. Tú que has hecho tantos estudios sobre lo mismo, evaluaciones, informes importantes, ¿crees que los que están llamados a hacer las políticas públicas en este tema han tomado en cuenta algunos de las sugerencias que tú has hecho, que se ha avanzado en ese sentido? Mira, gracias, Julieta. De que han tomado puntos en las sugerencias, te puedo decir que sí. Te digo, por ejemplo, en la parte relacionada con los presos que tienen problemas de salud mental. En San Pedro de Macorís incluso yo participé en la inauguración de un pabellón. En Najayo se generó uno y en otros espacios se han generado. Pero las cárceles en sentido amplio no es una prioridad para el Ministerio Público. Yo participo porque el magistrado Subero Ice preside una comisión cuya responsabilidad es la habilitación de las parras. Nosotros hicimos el esfuerzo a través de los decanos de 4 de las universidades más prestigiosas del país y un grupo de profesionales que participamos de crear las condiciones para que el Ministerio de Vivienda pudiera hacer la licitación que genere las condiciones para que el primer módulo esté para mitad de año que viene, dice el ministro. Ahora, eso no lo es todo. El sistema penitenciario no es solamente infraestructura, independientemente que nosotros criticamos las condiciones de Anamuya o lo que puede pasar en Najayo, mujeres que por filtraciones tú tienes mujeres durmiendo y conviviendo con hombres en Samaná o en Nagua que pudieran estar aquí sin ningún tipo de inconveniente, y esa es una inversión mínima porque es de filtración. Es parte, yo creo que de una crítica del defensor del pueblo que va más allá del Ministerio Público, porque el Poder Judicial también es copartícipe al hecho de que los jueces no están entendiendo la dimensión de lo que es la prisión preventiva, e incluso desde el punto de vista de la Dirección de Prisiones, nosotros hemos creado condiciones para que pudieran tener conversaciones con el CONEP y poder aprovechar el artículo 150 de la ley de prisiones que habla del medio libre, que tú lo conoces bien, pero de igual manera nosotros hemos insistido y se hizo una reunión con el ITRA para que los grilletes electrónicos sean un mecanismo de medida de coerción, como plantea el código en su medida quinta. Ahora, para eso se necesita voluntad política, porque esos grilletes pueden ser un mecanismo de poder solucionar la densidad poblacional, pero al mismo tiempo puede ser un mecanismo de exclusión, porque no todo el mundo va a tener los 50, los $100 que pudieran representar lo que hoy cuesta 300 o $500. Pero para eso tiene que haber un fondo, porque sí, los comedores económicos están supliendo la comida de los privados de libertad, pero cuando pasó el suceso en La Victoria, yo creo que me entienda la gente que me escucha, quizá un poco fuerte. Hubo una madre que me decía, ya a los 2 o 3 días, yo estuve en el CONATO, ayudé al director de prisión en todo lo que es la coordinación con el 911, con Salud Pública, con el Ejército, con demás, pero yo seguí yendo para ver la realidad. Me decía una madre que ella pagaba 1.500 pesos mensuales, semanales, para que su hijo durmiera sobre otra persona.
sobre otra persona. Para que los ratones no le picaran. O sea, estamos hablando que la victoria estaba hecha para 800 personas, se amplió 400 personas, 1.200 personas, y en el pabellón que pasó el suceso, que lastimosamente murieron las personas, había 1.900 personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De hacinamiento? No, ni siquiera, eso sobrepasa la condición de hacinamiento. Realmente estamos hablando de que cuando tú veías en la victoria, una cerveza te valía 500 pesos, un Brugal 1.500 y un Bucanan 5.000. Entonces, cuando tú te vas a San Francisco a La Vega, en la fortaleza del ejército, el primer negocio que hay en la cancha es una fretería, el segundo es un picapollo y el tercero termina siendo una barra payán, tipo una barra payán, y sucesivamente tienes colmado y demás. Entonces, tú no puedes tener dos modelos cohabitando. Tú tienes un modelo, el nuevo modelo, el cual ha ido perdiendo toda efectividad. Primero, tú no tienes cámara de seguridad. Segundo, no tienes control de metales para entrar. Tercero, no tienes la parte de seguridad formada y con salarios de calidad, los BTP, para poder hacer un trabajo efectivo. Tiene una densidad poblacional que por lógica te va a dar un contubernio entre lo policial, lo militar, lo BTP y lo administrativo para seguir haciendo negocios. Pero peor, que es la parte que yo clamo, lo que estamos afectados somos nosotros los que estamos trabajando fuera. Porque cuando en una cárcel te meten en una parábola y te empiezan a hackear celulares y te empiezan a coger WhatsApp y a pedir dinero, es a nosotros que lo están haciendo ciberdelincuencia. Pero cuando te coordinan el atraco en una torre, desde la cárcel de la Victoria, ¿qué están haciendo? Vulnerando la seguridad ciudadana, porque ni en tu casa tú puedes estar tranquilo. Y eso tiene que ver con partidos políticos. No, es un tema de políticas públicas. Eso tiene que ver con la seriedad y la honestidad que tiene que haber en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, pero también en el Ministerio Interior y Policía, también en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, porque es un tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, nosotros tenemos la confusión de ver dos policías con una macana en una esquina. Eso no es seguridad. Eso es parte de un despliegue que tiene que haber en algún momento. Cuando tú viajas a un país desarrollado, tú no estás viendo gente con arma larga. Tú lo que estás viendo son unidades que están de inteligencia sabiendo qué está pasando en los puntos que tienen que saberlo. Y previniendo. Y previniendo o en cualquier momento combatiendo según un manual de uso de fuerza. En República Dominicana tenemos una visión muy troglodita, fruto del trujillato, de la dictadura y de una policía que ha sido anárquica. Pero la seguridad ciudadana es algo más amplio. Las cárceles debieran ser el factor de análisis más real o el laboratorio de combate del crimen que existe en República Dominicana para entender lo que a Guatemala o a Honduras le ha pasado, que se le ha ido de la mano. Claro. Y no estamos entendiendo. Cuando tú vas al Cibao, tú lo que ves es la lucha del crimen organizado. La Jota ni no come mezcla, matándose por las cárceles. ¿Para qué? Para el tráfico de drogas. Cuando tú vas a Higüey, a Namuya, ¿qué pasa? No pueden ir al patio. ¿Por qué? Porque por ahí te tiran la droga. ¿Y en Romana? Yo estuve en Najayo hace un tiempo y no me dejaron salir en un momento. ¿Por qué? Porque dispararon al aire. ¿Y para qué? Eso es droga que están tirando. La paloma. O sea, te tengo que decir más cosas. Yo creo que he sido claro y tú lo sabes más que yo porque vienes de la Procuraduría y hiciste un gran trabajo en relaciones públicas. Yo creo que República Dominicana tiene que pensarse a futuro y eso implica real y efectivamente que nosotros entendamos que hay áreas que no son politizables, que hay áreas que hay que asumirla con responsabilidad, porque el problema es que yo tengo un hijo de 9 años que se llama Enrique y mi vida gira alrededor de él. Y yo pensar que él se quiera ir del país o no poder vivir en las condiciones que yo debiera de tener aquí, cuando yo he podido vivir donde he querido, gracias a los estudios, y me he podido quedar trabajando en otros países y no lo he hecho porque amo mi país. Yo quiero ver un país que Enrique lo ame y lo adore. Y esa es la parte que quizás yo soy más efusivo en algunos temas, llamo la atención y soy tal vez un poco fuerte, pero es que quiero que la gente despierte y entienda justamente que tenemos que tener una república más basada en la igualdad. Vale, ustedes hicieron un despliegue para cubrir gran parte del territorio nacional, hacer presencia ahí, y varios profesionales fueron y tuvieron intercambio con gente de la comunidad. ¿Podemos tener un balance de lo que ustedes hicieron? ¿Podemos tener un balance de esas demandas, de esas denuncias y de cuáles son las zonas donde la gente se siente más desprotegida? Claro que sí, Diulki. Te agradezco la pregunta por varios aspectos. Primero, por respeto a ti, y segundo, porque me permite hacer un ejercicio sano de un servidor público, que es transparencia.
Nosotros nos desplegamos en todas las provincias de República Dominicana por espacio de 3 meses. Eso implicó no solamente la agenda que le signifiqué de diferentes aspectos, sino que en los parques nosotros estábamos levantando reclamaciones y quejas y orientaciones. Ahora mismo el 60% de los casos que llegaron al Defensor del Pueblo han sido resueltos en tiempo récord y eso implica casi 3.500 personas. Pero desde el punto de vista del impacto real, estamos hablando de 50.000 personas que participaron entre charlas, talleres y actividades. Desde el punto de vista virtual o lo que es la parte de las redes sociales, nosotros impactamos más de 2 millones de personas. Nosotros además podemos construir 4 unidades que para nosotros son muy importantes, que nos van a dar vida en cada provincia, que son las mesas comunitarias, el defensor universitario, el defensor escolar y el voluntariado. Justamente el despliegue del Defensor del Pueblo fue 1, para promover y divulgar los derechos fundamentales. 2, para honrar una deuda histórica que tenía el Defensor del Pueblo con el pueblo dominicano, de poder tener presencia a nivel nacional, y en el día de hoy podemos decir que ya el Defensor tiene ese primer tramo, independientemente nos queden cosas por hacer. 3, dar a conocer la institución y cómo funciona. Por eso era la conferencia del titular justamente en la mañana con todos los actores, y eso ha significado los siguientes indicadores. En el 2022 nosotros presentamos una encuesta que era justamente un análisis interno, porque todo el que me conoce sabe que yo mantengo mucho la metodología de investigación por el tema académico, y nosotros teníamos que casi el 40% no conocía sus derechos, un derecho, el 57% de los jóvenes de 18 a 24 años no conocían sus derechos, y los jóvenes más pobres, estamos hablando del quintil 5, el 64% no conocía sus derechos. Esa misma encuesta, que la publicaremos en enero en detalle, te puedo dar elementos de avanzada. Nosotros tenemos que prácticamente ahora ya el 60% sí conoce sus derechos, un derecho por lo menos. Desde el punto de vista institucional, menos del 40% conocían al Defensor del Pueblo. Hoy, 70% de la población conoce al Defensor del Pueblo. Estamos diciendo que estamos cubriendo deudas históricas, independientemente de que yo quisiera que las cosas fueran un poquito más aceleradas, de manera distinta. Yo tengo que construir una institución que ya está construida, no solamente por una sede central, sino por una reforma organizacional que se dio basado en el garantismo, la educación y la eficiencia. Todos los procesos de nosotros están certificados en ISO, que tenían que estar, lo que es atención al ciudadano, por la importancia que tiene el ciudadano, antisoborno y cumplimiento gubernamental. El año próximo certificaremos el modelo de gestión de calidad de nosotros, porque además de recibir reconocimiento del Ministerio de Hacienda con una carta del ministro diciendo que somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, nosotros recibimos una valoración de 100 puntos de la Dirección General de Ética Gubernamental. No somos del Poder Ejecutivo, somos autónomos, pero tratamos de abrazar todos los elementos de transparencia que existen en el país. Por eso te quise significar cada uno de los indicadores que te mencioné, no solamente por tu pregunta, sino porque me corresponde como servidor público. Pablo, ahí yo me gustaría ver el análisis, porque estamos hablando de Defensoría del Pueblo, pero ahí, ¿en qué medida el desbordamiento de la migración hacia la República Dominicana afecta a derechos fundamentales de servicio como salud y educación, para ponerlo ejemplo? Sí. Y ya va cruzando esa línea invisible del tema de seguridad, pero esos inmigrantes también tienen derecho acá, porque el tema de defender derechos no implica un tema de nacionalidad. No. El tema es humano, independientemente de la nacionalidad. Ahora, ¿en qué medida ese desbordamiento sin control migratorio hacia la República Dominicana afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos? Mira, la calidad de los servicios de República Dominicana se va a ver afectada indiscutiblemente por la migración irregular. Primero, porque tú no la puedes planificar en cuanto a la demanda en sí, y segundo, porque es un peso económico para los presupuestos de las instituciones que están llevadas a generarla. Si no, pongamos un indicador simple, el tema de salud con el tema de los partos. No solamente por el costo del parto, sino el post, lo que implica una estabilización de personas que no tienen el proceso previo de poder monitorearse desde el punto de vista ginecológico y desde el punto de vista pediátrico, pero al mismo tiempo lo que conlleva posteriormente que esas personas estén irregular. Yo he sido un abanderado de que se cumpla la Ley General de Migración. Ahora, la Ley General de Migración tiene un problema real, que es la porosidad de la frontera. Felipe, la frontera es el mejor ejemplo de una alianza público-privada binacional. Tú tienes corrupción de aquel lado y de este lado, de los civiles y de los militares. No solamente eso, antes de la situación de la frontera se calculaba, y ahí Fernando, que es de la zona, no digo por otra cosa, se calculaba que
pasar de Haití para acá salía de $150. ¿Tú sabes cuántos puntos de chequeo implican? 14 puntos. ¿Cómo tú vulneras 14 puntos? Pero no solamente eso, el esfuerzo que ha hecho la Dirección de Migración de poder generar de alguna manera el plan que planteó el Poder Ejecutivo, que tiene 2 puntos esenciales, el 3 y el 6, que corresponden a derechos humanos, como tú planteabas, es un esfuerzo que se va a ver permeado, porque el que salió de aquí ilegal, porque estaba trabajando en la construcción o en el turismo, en cualquier zona, va a volver para acá, porque saben justamente dónde está la porosidad. Entonces, ver la presencia haitiana única y exclusivamente desde el punto de vista de la parte migratoria es inconclusa, porque el peso social que implica, la densidad de personas que está consumiendo servicios, y te pongo un ejemplo para que también entendamos la parte práctica, porque me gusta ser enfático en esa parte, lo pragmático. Nosotros hemos logrado prácticamente unos 40 cupos para estudiantes dominicanos en principio de año escolar, justamente porque se nos acercaron dominicanos, y yo sé que la diputada Celine Méndez tiene un proyecto de ley para garantizar los cupos. Incluso a través de la unidad legislativa hicimos varias conversaciones, y yo le pedí a varios técnicos que fueran del Ministerio de Educación para que entendieran lo que es el sistema de gestión de centro educativo. Aquí, Felipe, es una posición que tenemos que tener un diálogo de lo que es la presencia haitiana en República Dominicana, que va a implicar que el sector privado sea responsable del 80-20, pero el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior y Policía tienen que jugar su rol, pero también desde el punto de vista de las universidades tienen que jugar su rol, los hospitales y los centros educativos tienen que jugar su rol. El transporte, porque tiene que haber una base de datos que me permita a mí real y efectivamente tener un análisis real de lo que es ese peso, pero que incluso desde el punto de vista estratégico, lo que es la Cancillería debiera tener esos indicadores claros para poder presentar posiciones fuertes en los foros internacionales, para poder validar justamente la carga desde el punto de vista de la cooperación internacional que representa la migración para la República Dominicana, y eso no lo hemos hecho. Nos hemos quedado con el discurso solamente de repatriación, pero hay mecanismos que te da las relaciones internacionales, el derecho internacional público y mecanismos de acceso a financiamiento que pueden generar que Haití por lo menos tenga un registro civil. Bueno. ¿Cómo es posible tú tener un estado que ni siquiera tiene un registro civil? Imagínate lo que impacta al vecino, que somos nosotros, tener una persona que ni se sabe cómo se llama ni su apellido. Entonces, es lo que te digo, es un problema más grande, y implicará de alguna manera un diálogo. Si lo vamos a hacer de manera honesta, pueden contar con el defensor del pueblo. Si vamos a seguir con la misma lógica de 40 años, bueno, estamos mal. Mucha gente no sabe, eres doctor en educación. En gobierno, política pública y sociedad. Y también especializado mucho en educación, has tenido academia de fútbol, tiene varias áreas que cubre, varios campos. Quisiera tocar del tema de la educación, porque uno ve todos los años aquí, cada 3 meses, el mismo show con el tema de los aumentos salariales, pero las 140, 170, 180 horas de clase que se pactan supuestamente nunca se dan, y ahora los paros son escalonados. ¿Cómo parece que ahí se necesita mucha mediación también en el Consejo Nacional de Educación? ¿Cómo ves la situación de la educación y qué propones? Mira, de propuesta yo te diría, lo primero que el Consejo Nacional de Educación debe ser como si fuese un consejo de directores de cualquier banco, donde se lleve un presupuesto y un plan de ejecución real y los ministros tengan que rendir cuenta. Lo segundo es que ese consejo tiene que estar compuesto de una manera distinta a la de ahora. De 31 miembros, 29 son empleados públicos. Todos te van a levantar la mano y te van a decir que sí, que ese presupuesto está bien. Pero de igual manera, en el caso del ADP, que tiene un rol que se ha constituido ya porque es un sindicato y es una realidad, implicará necesariamente un ministerio que entienda cómo se puede articular en cada provincia, porque el problema es que nosotros queremos tomar políticas públicas generales sin entender la dinámica de cada pueblo. Te ponía el ejemplo de Fernando por la frontera, pero te pongo el ejemplo del este. Si mis escuelas no me representan a mí desde el punto de vista de la oportunidad, nunca yo voy a querer estudiar y voy a seguir siendo parte de los ninis. Pero no solamente eso, tú tienes que involucrar a la familia, porque de alguna manera la tan extendida, que fue una política pública correcta, generaba una sinergia de la comunidad, porque el niño llegaba a las 8 de la mañana, los padres podrían salir y a las 4 de la tarde lo podían recoger. Pero no solamente eso, hubo otra política pública que fue exitosa, y ahí te entra una crítica de la continuidad del Estado. 1000 por 1000, que era una iniciativa, murió porque salió un ministro
que no debió de ser, tan extendida, 1000 por 1000. Y otra iniciativa que murió, que se está tratando de recoger, y yo le he dado apoyo, es lo que le llaman la Asociación de Directores de Centros Educativos, que se creó una escuela de directores de centros que permitían que ellos fueran gerentes. Porque el problema es que nosotros vemos la escuela como aquel lugar donde los niños van a coger clases. La escuela, por la densidad poblacional y la cantidad económica que maneja, es una empresa cualquiera. O sea, estamos hablando que tú tienes no solamente recursos humanos de toda la categoría, también tú tienes recursos humanos con un nivel de especialización de maestría y doctorado, lo cual genera ego, por lo tanto es inteligencia emocional. Pero desde el punto de vista de lo comestible, tú tienes desayuno escolar. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, tú tienes que dar mantenimiento. Pero desde el punto de vista de lo social, tú tienes la comunidad entera que quiere utilizar la cancha o de alguna manera tiene sus hijos ahí adentro. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes una migración que te llega a las escuelas. Por ejemplo, la de Guatemala, que está aquí atrás en el Real, no recibe niños del Real. Recibe el niño de Herrera, de Manganagua. Entonces, de los kilómetros, ¿qué pasa? Las escuelas tienen una lógica política. Y política hablo de política pública, no política partidaria. Esas personas que viven en ese entorno son los primeros que tienen que defender esa escuela. Y esas escuelas tienen que debatirse entre ellas mismas en cuanto a indicadores de logro. Porque el director que no logra esos indicadores tiene que ser quitado de ahí. Porque el problema es el régimen de consecuencias. Así como lo pedimos en la justicia, así tiene que ver la meritocracia en el servicio público. Y en educación se tiene que implementar la meritocracia como un mecanismo. Yo saludé en un momento unos concursos que se hicieron de oposición para buscar posiciones de regionales y de distritales. Esas personas tenían unos perfiles que si le hubiésemos dado continuidad en el tiempo, posiblemente parte del tramo político lo hubiésemos ido desmontando en cada provincia. Cuando Andrés Navarro propuso eso siendo ministro de Educación, en una medida bien responsable de su parte, un compañero de su partido lo criticó duramente, le dijo que eso era para gente que buscaba votos. Vámonos a una breve pausa, Pablo, y venimos con más en esta ronda de preguntas. Pero déjame decirlo ahí, por eso dije que hay áreas en República Dominicana que tenemos que depolitizarlas. Totalmente. Porque si no, vamos a quedar en lo mismo. Tú le dijiste claro el proceso de gerencia que hace el sector privado. Vamos a la pausa, venimos con más. Llévatelo de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos en cabina con la presencia de Pablo Ulloa, defensor del pueblo y un colaborador permanente de la Z101. Vamos a continuar. El ombudsman. ¿Cómo se dice? Mira, ombudsman. Pero hay algo. Díselo como en alemán, ombudsman. Mira, lo bueno fue que. Como uno está tosiendo. José Luis dijo al principio algo que yo quiero resaltar, y perdón, Isis, que te interrumpa. Primero por dama y segundo por comunicadora. Y es que yo creo que uno de los logros que yo voy a llevar luego de ser defensor del pueblo fue haber reivindicado la institución frente a José Luis. Sí. Porque si había un crítico vehemente del defensor del pueblo, y tú, Fernando, pero no te quiero mencionar del principio, espérate. De la doña. Lo que pasa es que el caso de José Luis, como tenemos una relación de la tarde, yo, mira, ahí como 20 y pico de años tenemos juntos, y él siempre lo dijo. El caso tuyo yo te escuchaba, pero ya tengo una amistad contigo, entonces tú puedes decir. Susana comenzó a tratar de convencer. No, yo te soné sonado. Yo lo sé, y te quiero. Yo aprendí que cambió después de la campaña. No. Yo hago un ejercicio, yo he hecho siempre un ejercicio de duda razonable, que Pablo me convenció con también razones. Porque si no, a mí no me vale el sentimiento, a mí no me vale. Los antecedentes. Mira, un país, a mí me convenció, Pablo. Un país con una debilidad en su Estado de Derecho, como la República Dominicana, que tiene tanta debilidad, a pesar de tener una constitución como la tiene. Sí. Es necesario un defensor del pueblo. Pero que haga lo que la posición determina, porque el asunto es que tú pones a Juan de los Palotes o a Juana Salta y Topa, a Joana John Pantoch, la pone de defensor del pueblo y luego lo que te da es reglamentica y vainita. Entonces el tema no es la institución, pero el tema está entonces no en la institución, adelante, sino en el individuo. Adelante, pregunta. Se lo quería presentar los números mes por mes, pero por cuestiones de tiempo, 91 fallecimientos por supuestos intercambios de disparo en 2024 solo hasta el mes de noviembre. No tenemos los reportes de diciembre. ¿Subió a 121? 121. Y a lo mejor 121. De 91 en noviembre a 121 en diciembre. Son 121 en general. Dale para allá. En 2024. Sí. Entonces es más alarmante todavía. Sí. ¿Cómo el defensor del pueblo está trabajando para investigar? No sé si están empoderados por parte de los familiares o ustedes lo pueden hacer, si son reales estos intercambios, que la gran mayoría, particularmente, entiendo que no,
o si realmente ameritaba el uso, ese tipo de fuerza. Mira, gracias por la pregunta. Agregaría ahí que han muerto 6 militares en asalto en los últimos 11 días. No estamos hablando de militares, intercambio de disparos de la policía. Hay violencia, todas son víctimas de violencia. A los presuntos. Sí, yo creo que las dos la podemos analizar. Indiscutiblemente el hecho de que un militar se ha despojado de su arma de fuego y esa es la razón por la que te quieren matar, eso es, en cualquier parte del mundo tiene sus consecuencias. Ahora, volviendo a ti, con la elegancia y el agradecimiento de la pregunta, nosotros fruto del asesinato del adolescente por parte de efectivos de la policía, y digo la palabra asesinato porque la misma policía inició un proceso justamente de presentación a la justicia de los mismos. Nosotros enviamos una comunicación al jefe de la policía solicitándole en un plazo de 30 días en ese momento la información relacionada con todos los casos acontecidos desde el punto de vista de la investigación interna. Fue respondida. Hay algunos de ellos que están en la justicia, por lo tanto tienen que ser los tribunales que tienen que determinar ciertamente el uso efectivo de la fuerza o no, si fue un tema relacionado con lo que hablábamos al principio, que fue un contubernio con el crimen organizado, porque hay que entender varias variables. Por eso decía, podemos responder todo. Indiscutiblemente, los cuerpos castrenses en todas partes del mundo son permeados por el crimen organizado. Eso es un tipo de acontecimiento que sucede por el hecho de que el Estado es el que está diseñado para el uso de la fuerza como tal. 2, tiene que ver con un uso inadecuado del manual de fuerza. Y fíjate que en muchos casos que se ven en redes sociales, lo primero que hace el policía es que saca la pistola. Seguro cuando saca la pistola es para dar un tiro. Tú primero tienes que utilizar mecanismos de disuasión verbal, luego elementos de contacto físico con artes marciales y luego paralizadores, y si no, ya el arma. Entonces también nosotros tenemos un uso inadecuado de los mecanismos justamente que se dan en el manual de uso de fuerza. Pero tercer elemento tiene que ver también con el ciudadano, que en algunos momentos no entienden la figura de autoridad y quieren a veces confrontar. Cuarto, y tiene que ver mucho con la corrupción interna que existe en la Policía Nacional, que a veces se dan ajustes de cuenta. Y esas son 4 variables que tenemos que analizar a la profundidad si queremos entender lo que es la reforma de la policía. Por eso yo hablaba del uso de la tecnología en la Policía Nacional, y no es la tecnología pensando en un iPad o un iPhone, es el body cam, es la cámara de la patrulla, porque la cámara de la patrulla en todas partes del mundo es 360, por lo tanto te recoge todo lo que pasó en el entorno. El body cam te graba y te hace ver cuál fue el abordaje que yo le hice a cualquier ciudadano, pero la cámara encendida, si tiene las luces, con la activación de las luces de patrullaje, se activa la cámara. Entonces 360. Y lo que yo hablaba de la bitácora digital, que lo vi en Nueva York específicamente, es justamente esa capacidad de GPS que me da el trazo de la patrulla, pero al mismo tiempo el registro de la situación que sucedió. ¿Y por qué te lo digo? Esa corrupción de que yo te hablaba, el cuarto punto, tiene que ver con algunas patrullas que salen de su perímetro de actuación para ir a ejecutar algo que no le corresponde. Entonces, fíjate que ahí hay varios elementos que tienen que ver con eso. Por eso, desde el punto de vista institucional, le solicitamos al jefe de la policía su respuesta. Llegó, ahí se despejó un poco las variables, pero nosotros tenemos que estar muy atentos con ese tipo de intercambio de disparos que a veces no lo son. Fernando Ramírez. Pablo, escuchándote atentamente, puse mucha atención hoy. Gracias. Hoy. La última vez no. Hoy sí. No, hoy es la última vez. ¿Tú no sabes? ¿Me mataste ya? Bueno, tú hablaste de la última vez. La vez anterior, entonces. La más reciente, ok. Le puse mucha atención. Y yo quiero saber, sencillamente, ¿hay algo que esté bien dentro del trabajo tuyo, de lo que tú tienes que vigilar y hacer cumplir? ¿Hay algo que funcione bien? Sí, la Secretaría General funciona muy bien. ¿Secretaría General de qué? Del Defensor del Pueblo. No, yo no hablo de todas las cosas que tú has dicho hoy. Tú has hecho un recuento de todas las cosas que tú has visto. Ah, pero tú dices del Estado Dominicano. Sí, de tus funciones, de tu defensoría. Supervisión. Entonces mi defensoría tiene muy bien el servicio de la Secretaría General. No, yo no hablo de eso. Y tú me estás evadiendo la pregunta, no me des vuelta. Dime que si hay algo, si funciona bien.
¿Hay algo que funcione bien en este país? En República Dominicana entiendo que sí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el aumento de la electricidad. El registro civil. No, pero ya entrando en materia seria. No, en términos real, creo que la Junta Central Electoral es una institución que merece el respeto. El registro civil tiene la característica que nosotros debemos. ¿Tú sabes que funciona muy bien aquí? La DGI. Sí. Está bien que el diablo. No, porque tenemos un 60% de nivel de informalidad. Está bien que el diablo. Escúchame, José Luis. Lo que la evasión. Lo que pasa. Es controlado, ellos saben a quién. Sí, pero ahí entra justamente parte de la DGI, es voluntad política. De las críticas del. Bueno, lo que dijo Pablo al principio de su intervención. Si tú tienes un 60% que son informales. Le cobran. Sí, le cobran bien. Me está culebreando. No, yo te dije a ti, por ejemplo, el registro civil de República Dominicana. Funciona. Y con la sentencia del Constitucional reciente, creo que está totalmente blindado, aparte de la eficiencia que puede tener como tal. Ese yo te puedo poner un ejemplo. Y ya. No, entiendo que hay más. ¿Cómo pensando, creo que por ejemplo la parte de supervisión luego de la crisis bancaria te genera tranquilidad. El Banco Central te funciona muy bien, la parte monetaria y la parte de los impuestos. Bueno, si yo lo voy a analizar desde el punto de vista del anclaje en cuanto a creación de valor agregado en las comunidades, yo lo critico. Yo creo que hay poco crecimiento económico en las comunidades que tiene turismo. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo en La Romana, en La Caleta, de La Romana. Se reunieron conmigo unos comunitarios. Necesitan autorización de medio ambiente para poder habilitar sus espacios que ellos trabajan en la playa. Turismo necesita hacerle una serie de vías de acceso y además, incluso el alcalde estuvo presente, el muelle y otros aspectos. O sea que yo tengo, si a eso vamos, el levantamiento es justamente para eso, de la ruta de los derechos. Así es parte del trabajo que viene ahora el próximo año. Pablo, con tu presencia, vamos a abrir las líneas telefónicas al pueblo dominicano que aprovecha la presencia del defensor del pueblo. Cualquier queja, cualquier señalamiento sobre las instituciones dominicanas, sobre el funcionamiento de las políticas públicas, este es un muy buen momento para aprovechar a Pablo Ulloa en cabina, así que 809-732-0101, la línea de contacto nacional, el 855-221-0101, la línea internacional. Vamos a tratar a nuestros oyentes de centrar, gracias Isis, de centrar las llamadas y las preguntas con este tema. Saludos, buenas. Adelante. Sí, buenas. Gobierno de la mañana, adelante. Está el defensor del pueblo con nosotros. Sí, perfecto. Sí. La pregunta mía es, cuando uno tiene problemas para pagar la electricidad, que te montan una factura de muchos 800,000, uno va a hacer el reporte. Pero para hacer el reporte, primero hay que liquidar la factura. 30%. Oiga, 30%. Oiga, que chiste. Primero usted liquida la factura y luego le hacen el reporte. Y ya después que el reporte pasa, si lo evalúan o no, ya ese dinero se perdió como quiera, porque nadie se recupera ese dinero. Eso es increíble, ese procedimiento. Pero te compro. A ver, Pablo. Sí, bueno, primero buenos días. Indiscutiblemente, de los elementos que nosotros hemos hablado con el superintendente de electricidad, porque Protecon depende, en orden jerárquico va la distribuidora, Protecon, superintendencia y el tribunal administrativo sería la parte jurídica, como se vería la parte así, última instancia. Indiscutiblemente la superintendencia tiene que hacer un procedimiento con las EDES, y ahora que se estaba hablando de la reforma del sector eléctrico, yo planteé un artículo de opinión, porque si hay una queja continua del ciudadano dominicano, tiene que ver justamente que cuando hacen esos aumentos desmedidos, sin ni siquiera tener contadores, tiene que pagarlo. Entonces, ¿de qué vamos? Tú me estás cobrando algo que yo estoy peleando contigo. Tiene que haber un mecanismo de suspensión de ese pago hasta tanto se resuelva esa factura, y seguimos con la otra. Porque si no, vamos a tener lo mismo. Yo me estoy descapitalizando, me está subiendo un 30% una factura que tú sabes muy bien que no es así. Y si no la pago, me corta el servicio. Me corta. Entonces, fíjate que ni siquiera tiene medidores, porque uno de los problemas que ha tenido las EDES es justamente la falta de medidores que me garanticen a mí que mi consumo sea real. Y todos aquí lo vivimos, incluyendo a Abel. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. Mira, me bajó la luz este mes. Vámonos con la siguiente llamada. Buenas. Buenos días, José Luis. Cuéntenos. José. Está al aire, díganos. Tiene problemas aparentemente esta llamada. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. Gobierno de la mañana, el defensor del pueblo con nosotros. Cuéntenos. Buen día, bendiciones. Ese Bienva. Bienva Santo Domingo Norte. Mira, yo le quiero hacer una pregunta al defensor del pueblo, que adelante. Para mí está haciendo un trabajo excelente, pero él puede hacerlo mejor.
porque él tiene porcentaje para hacerlo. Yo quiero saber por qué usted, que es el defensor del pueblo, no se junta con los otros organismos para salir a los barrios de la República Dominicana a ver el descontrol que hay en los precios, porque lo colmado, uno no puede ir al colmado. Hay colmados que tienen 5 y 6 precios. Mira, la malta morena, yo voy a un colmado aquí de Villanella, Santo Domingo Norte, y en un colmado está 45, en otro está 60, pero hay otro que la está vendiendo a 65. Entonces, tú que eres el defensor del pueblo, ¿por qué tú no sales a hacer esa labor con los otros organismos? Pasa buen día y bendiciones. Bien, gracias, bien, ahí está con el tema de los precios. Bien, me darte las gracias y desear que Dios te bendiga por tu valoración. Justamente ese tema le corresponde a Proconsumidor. Ahí es que está la responsabilidad. Si Proconsumidor no hiciera nada, ahí entra el defensor del pueblo a exigirle el cumplimiento gubernamental, pero la primera instancia tiene que ser justamente, en este caso, el director de Proconsumidor. Vámonos con la siguiente, aprovechando la presencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, en cabina. Buenas. Buenos días a todos, buenos días país. ¿Qué tal? Adelante. Tu amigo Bigote de este lado. Dígamelo todo. Bigote. Felicidades. En esta de Navidades. A la verdad que defensor del pueblo, yo escuchándolo bastante detallado, está haciendo una labor y un trabajo extraordinariamente bien. Felicidades. Y por otro lado, permítame decir, el ministro de Obra Pública, que no le conozco, está haciendo una función en el país entero. Le reconocemos eso. Pero, señor ministro, y el presidente de la República, por favor, cuando yo nací en un barrio muy pobre. Sigo viviendo en un barrio pobre. Y verdaderamente, y voy a cumplir 73 años. Y yo estoy viendo los mismos callejones, la misma calle, los mismos problemas. Yo no se sabe qué hacen los alcaldes en cada municipio de este país, señores. Da pena y vergüenza que un barrio con 3, vuelvo y repito, con 4 callejones que no son calles, no estén asfaltadas, no hay agua, Bigote, no hay luz. No me está y escuchando, entonces, ¿cuál es el problema? Mira, Bigote, lo que pasa es que te has pasado la vida entera también, Bigote, votando por un modelo de política que tampoco cumple con los municipios. Yo no lo voy a defender a los alcaldes malos, que los ha habido por montones, pero el poder municipal aquí está castrado. El Estado nunca ha cumplido con su propia norma de otorgamiento de recursos. Y luego entonces tenemos lo que tenemos. Buenas. Adelante, Gobierno de la Mañana, la última con la presencia del defensor del pueblo. Buenas. Buenos días, niño. Gracias por lo de niño, qué bien. Oye, mi amor, tú estás bien, que rebajaste y te muy bien. Sigue así, niño, y cuida la salud. Vamos a escucharla, por favor. Una buenas. Pregunta para el joven. Sí. Para el joven que está ahí. Sí, el joven Pablo Ulloa. Sí, el joven. Y tú también, que tú eres el más súper de ahí, para mí digo. Yo digo una cosa, que aquí los servicios no sirven ningún. Aquí la persona, el que pone presidente, aquí no existe. La calle, tú no tienes seguridad. La policía es una... Entonces, otras cosas. El que es funcionario es... Entonces aquí en este país está todo mal, todo mal. Todo mal, dice la, todo mal. Todo mal. Todo mal. ¿Qué le decimos? Yo no entendí eso de que un avión. ¿Qué es lo que es miau? Yo no, esa parte, por lo menos en la campo, cuando te hacen así, ¿a cómo? Yo no están fui. diciendo ladrón. Yo no fui. Yo no fui a la clase. Porque los gatos tienden a robarse la casa. Ese diccionario yo no lo acreditado, los pobres gatos. Mira, Julieta sabe hasta sociológicamente hablando por qué fue el tema del miau. La etimología. Pablo, gracias por estar con nosotros, y el defensor del pueblo cuenta con la Z101, y yo sé que también eso es recíproco para seguir divulgando los logros de la institución y la importancia que tiene en términos de políticas públicas tu trabajo, por el que te felicitamos, hermano. Miren, quiero breve darle las gracias. Se lo he dicho siempre personalmente y a la empresa, a los bienvenidos. Pero a cada uno de ustedes, gracias de todo corazón y con la mayor humildad.
independientemente de los años que nos podemos tener conociendo o no, ustedes han sido un soporte muy grande para el trabajo del defensor del pueblo. Desear que el pueblo dominicano, Dios nos bendiga y que las navidades nos llenen justamente de la alegría que necesitamos y que veamos 2025 con mejores perspectivas, pero que generemos un diálogo porque necesitamos justamente tener una visión clara de hacia dónde vamos. Mira, finalmente, ahora no es a Rosendo, a mí que me llaman, cuando llegues a la oficina hay un caso que te está esperando en tu despacho de una joven del pueblo que necesita tu defensa, porque en 2018 dejó en visto a Juan Soto. Tú sabes que sí, esa muchacha hizo crisis. Que me dejan en visto. Está dando golpe en el pecho. Entonces le puso ahora de que hola perdido. Pero Sí. Hola, perdido. él no contestó. Las que me dejan visto hoy, mañana se arrepentirán. Mira, ella llamó al Blachi para que cambiara la letra de la canción y ve si Juan. ¡Llévatelo, Francis!